Muy buenas tardes, amados hermanos. Quiero iniciar este estudio que estaremos llevando los domingos en nuestro servicio general. Es un estudio sistemático acerca de la carta a los romanos. En este estudio, en esta serie de predicaciones, estaremos viendo al detalle la carta, estaremos analizando capítulo a capítulo, versículo a versículo, inclusive cuando sea necesario, palabra a palabra, con el fin de obtener todo el provecho de esta carta que el Señor le concedió a Pablo escribir para los romanos, ciertamente, pero también dejando un legado a todos aquellos que hoy en día seguimos la fe en Cristo. Así es que les invito a que oremos para que el Señor tenga bien darnos el entendimiento y comprender lo que Él nos va a hablar a través de esta carta. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por concedernos la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. A través de este estudio, Señor, deseamos recibir de ti el conocimiento, la convicción, Padre, de lo que es la vida en Cristo, de lo que es la esencia del Evangelio. Queremos, Señor, que no solamente sea un conocimiento, sino que también forme parte de nuestra vida, que atesoremos, Señor, tus principios escritos a través de tu siervo, para que estos, Señor, sirvan en nuestra vida para moldear nuestra conducta, nuestro carácter y vivir la plenitud de vida que en Cristo Jesús nos has concedido por medio de su evangelio. Por esto te damos gracias, Señor, rogándote nuevamente que nos concedas el entendimiento y sobre todo la aplicación práctica de tus enseñanzas. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues vamos a dar paso al tema inicial de esta serie de estudios basados en la carta a los romanos. El tema de hoy es el tema número 1, es el primer tema de esta serie y lleva por título Introducción. Entonces, en esta sesión estaremos viendo el contexto de la carta a los romanos, de la información que es relevante, que sentará las bases justamente para que iniciemos con el favor de Dios en nuestra próxima sesión ya el estudio en sí del contenido de la carta. Así es que hoy, sesión número 1 de la serie Romanos, con el título del tema Introducción. La introducción a la carta a los romanos es interesante porque nos ayudará a tener las bases que necesitamos para comprender el significado y la importancia de lo escrito por el apóstol Pablo en esta carta. Es el escrito más importante, de hecho es considerado por los teólogos, los estudiosos de la Biblia, es considerado el escrito más importante del apóstol Pablo. Es llamado asimismo la obra maestra del apóstol Pablo. Este es el libro en el Nuevo Testamento, podemos llamarle libro, carta o epístola, que significa lo mismo, carta. Este es el libro entonces del Nuevo Testamento que más se ha analizado, que más se ha discutido, que más se ha debatido, comentado y es reconocido como el libro de doctrina cristiana más completo, importante e influyente de todos los tiempos. La forma en que esta carta explica el Evangelio y cómo aplicarlo en la práctica ha sido fundamental para acontecimientos espirituales importantes en la historia del cristianismo. Los grandes avivamientos que ha tenido la fe cristiana a lo largo de la historia, parte importante de estos avivamientos ha sido la carta de los romanos. Por mencionar algunos ejemplos, algunos personajes que han confesado que Dios a través del contenido de esta carta ha cambiado sus vidas, podemos mencionar a Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín. Esto fue un teólogo del siglo IV después de Cristo, Martín Lutero, saben, precursor de la Reforma Protestante entre los siglos XV y XVI. También tenemos a Juan Calvino en el siglo XVI, una persona que fue altamente conmovida por la carta a los romanos. John Wesley fue un evangelista en el siglo XVIII en Inglaterra, al que se le atribuyen más de 40,000 sermones y más de 250,000 kilómetros recorridos evangelizando no solamente Inglaterra, sino países también alrededor de. También esta carta inspiró a personajes como Martin Luther King, quien fue un defensor de los derechos civiles, de la igualdad,
y Juan Bunyan, por mencionar algunos, el autor de El progreso del peregrino. Así como estos, hay muchas más personas que han sido altamente impactadas por esta carta a los romanos. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue convenciendo a las personas de entregar su vida a Cristo a través de esta carta, y muy en específico con pasajes como el que encontramos en Romanos 1:17. Romanos 1:17, el apóstol Pablo cita al profeta Habacuc del Antiguo Testamento, y la frase específica de este versículo, Romanos 1:17, que ha impactado vidas, y repito que el Señor ha utilizado para convencer a las personas de entregarle su vida a Cristo, dice así: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Nos da a entender entonces que la salvación, la vida eterna, no tiene que ver con las obras, sino con la fe. Y esta fe puesta en Jesucristo nos justifica delante del Señor, y accedemos así al perdón de pecados, a la salvación y a la vida eterna. Este versículo, repito, Romanos 1:17, como referencia al profeta Habacuc, Pablo lo menciona: el justo por la fe vivirá, y esta frase en sí misma ha impactado muchas vidas a lo largo de la historia. Similar a este pasaje también lo encontramos en Romanos 3:28, donde el apóstol Pablo dice: y el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, Romanos 3:28. Una cita también relacionada con Romanos 1:17, que, insisto, ha sido de alto impacto en toda aquella persona que ha sido alcanzada por el Evangelio. Saber que somos salvos por gracia, por la fe, y no por las obras. Esto ha, repito nuevamente, transformado vidas completas. Por supuesto, el Señor, a través de su Espíritu Santo, mostrando la verdad de la Biblia, y muy en específico con estos pasajes que he citado de Romanos. Algunas frases de algunas personas relevantes en el cristianismo refiriéndose a Romanos, puedo citar por ejemplo a Martín Lutero. Martín Lutero dijo que la carta a los romanos es la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Dijo Martín Lutero, que todo cristiano debería conocer esta carta a los romanos palabra por palabra, de memoria, y debería reflexionar en esta carta a diario. Otra cita, en este caso de Juan Calvino, dijo lo siguiente con respecto a Romanos: que cuando alguien entiende esta carta, se le abre una puerta para comprender toda la Biblia. Vean lo importante que consideraban tanto Martín Lutero como Juan Calvino la carta a los romanos. Ya en nuestros tiempos, ya un predicador contemporáneo, un teólogo de nombre John Piper, dice lo siguiente: Romanos es la obra teológica cristiana más importante jamás escrita. Lo repito: Romanos es la obra teológica cristiana más importante jamás escrita. Con esto lo que pretendo, amados hermanos, es que despertemos, que el Señor despierte nuestro interés por conocer más acerca de la carta a los romanos, porque es considerada la cumbre del Evangelio, la descripción teológica más importante en el Nuevo Testamento, la obra maestra, podríamos decirlo así, entre las cartas que escribió el apóstol Pablo. Veamos entonces ahora algo de contexto con relación a la carta a los romanos. La carta en sí misma es la carta más extensa de las 13 que se le atribuyen al apóstol Pablo. El Nuevo Testamento, saben ustedes, está compuesto de 27 libros, entre escritos y cartas, 27 libros de los cuales 13 son atribuidos a Pablo como autor. Está en duda la carta a los hebreos. Si fuera Pablo el autor, está en discusión ello, serían 14. Es decir, que prácticamente la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Por eso es importante que consideramos este escrito del apóstol Pablo. La carta a los romanos es la más extensa de las cartas que él escribió. De las 13 que mencioné se le atribuyen. De las 13, esta es la más grande, con 16 capítulos, 433 versículos y casi 9,450 palabras, depende de la traducción que se utilice.
es una carta extensa, que más que una carta tradicional donde se saluda, se dan algunos consejos, es realmente un escrito teológico, es un desarrollo del Evangelio, una explicación del Evangelio y también la aplicación práctica. Entonces, más que una carta tradicional o una carta personal, es un tratado teológico acerca del cristianismo. Por eso es importante que ustedes y yo consideremos con seriedad e importancia esta carta. No fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. La primera carta que el apóstol Pablo escribió fue la carta a los Gálatas, a la iglesia en Galacia. Fue su primera carta. Escribió otras cartas antes de Romanos, me parece que Corintios, Tesalonicenses, algunas por ahí, siendo esta entonces Romanos la sexta carta de las 13 que escribió Pablo. La sexta carta que escribió fue justamente a los romanos. Y repito, la primera fue a los Gálatas, donde vemos el carácter de Pablo. Pablo era un hombre fuerte. Algunos lo catalogan como un hombre iracundo, ¿no? Un hombre, digamos, enojón, claro, sin caer en el pecado. Y la carta que dirige Pablo a los Gálatas es una carta dura, es una carta severa, porque les reprocha que los Gálatas están dejando la gracia para volver a las obras de la ley, pensando que estas obras de la ley pudieran añadir algo a la salvación, y por eso es una carta dura. En cambio, la carta a los romanos podemos considerarla una carta más mesurada, no tanta molestia expresa Pablo como si lo hace con los Gálatas en esta carta a los romanos. Entonces, podemos ver aquí también la madurez del apóstol Pablo, puesto que esta carta la escribió cuando ya tenía 25 años de convertido, desde aquel momento cuando fue derribado, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Hechos 9, cuando fue, digamos, convertido o tuvo ese encuentro con Cristo, habían transcurrido 25 años cuando escribió esta carta. Por lo tanto, podemos ya percibir la madurez y el conocimiento y la profundidad de la teología de Pablo en su carta a los romanos. Es la primera carta en el Nuevo Testamento después de los Evangelios y el libro de los Hechos. Usted sabe, después de los Evangelios, el libro de los Hechos, vienen las cartas apostólicas y luego viene el Apocalipsis. Esas cartas apostólicas son las cartas que los apóstoles escribieron a localidades o a personas, siendo, como ya lo mencioné, el apóstol Pablo quien más escribió de estas cartas, 13 cartas. Algunas cartas del apóstol Pablo son, digamos, generales, que le escribe a una localidad o a un grupo de iglesias, como en este caso a los romanos, a los gálatas, a los corintios, a los efesios, etc. Y también tiene cartas personales, donde Pablo le escribe personalmente a Timoteo, a Tito, a Filemón. Y luego tenemos las cartas, bueno, tenemos la carta de Santiago, la carta a los hebreos, que también es una carta dirigida a un grupo específico de personas. Y luego tenemos las otras cartas apostólicas del apóstol Pedro, de Juan y de Judas. Pero entonces esta fue colocada al principio de la carta a los romanos justamente porque es el grupo de cartas del apóstol Pablo y es esta la más extensa. Y luego vienen, digámoslo así, entre las cartas generales de la más grande a la más pequeña y luego vienen las cartas personales. Por eso está en ese orden. No significa que en ese orden se escribieron como aparecen en la Biblia. Ya lo mencioné, esta fue la sexta carta que Pablo escribió, la primera fue a los Gálatas, pero no está a los Gálatas primero, justamente porque decidieron los compiladores de la Biblia poner primero las cartas de Pablo, de la más grande a la más pequeña, las cartas generales, luego las cartas personales y luego las otras cartas que ya mencioné. El tema central de la carta a los romanos es la condenación del hombre y la salvación de Dios por medio del Evangelio. Esto significa que la justificación es por gracia, por medio de la fe. Esto significa también que nadie puede salvarse por sus propias obras o por cumplir la ley, sino únicamente podemos ser salvos por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Esta carta, según los analistas, y solamente como datos históricos o contexto para que entendamos el entorno en el cual se escribió esta carta, algunos analistas de la carta consideran que no fue una sola carta, sino fueron en realidad dos cartas que posteriormente
se hicieron copias de las mismas y estas al final se consolidaron en una sola carta. Si vemos al final de Romanos 15, lo que está escrito en el último versículo. También quiero recordarles, amados hermanos, que las cartas originales no tenían capítulos, por supuesto, mucho menos versículos. Es más, la forma de escritura griega no consideraban las puntuaciones, los énfasis, las interrogaciones, comas, puntos, espacios, párrafos. Los textos originales era una línea de letras sin espacios entre ellas, y de hecho en su mayoría eran letras mayúsculas. Entonces imagínense letras mayúsculas alineadas sin espacios intermedios, sin comas, sin puntos, sin párrafos, y así, líneas continuas de letras mayúsculas. Entonces aquí el mérito es a los traductores, a los compiladores de estas cartas, el poder distinguir dónde terminaba una palabra y dónde terminaba la otra, dónde iniciaba una, dónde terminaba la otra. Y aparte ponerle las comas, lo cual pues puede cambiar el sentido de una oración, ¿verdad? Las comas, los puntos, los párrafos, y luego poner los números a los versículos, separarlo en versículos, separarlo en capítulos. Eso fue una labor realmente muy compleja, y creemos que solamente por la gracia de Dios todos los compiladores y traductores de las escrituras originales lograron llegar al material que ahora está en nuestras manos o en nuestras pantallas. Y gracias a Dios por la vida de esas personas que supieron cómo separar estas líneas continuas de letras para darle sentido a las escrituras, y que ahora usted y yo podemos comprender con mayor facilidad el significado y lo que quiso decir cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. Entonces le decía, si vamos al final del capítulo 15, es el versículo 33 en la carta de los Romanos, este texto, este último párrafo dice así: y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Si lo piensa bien, este texto, lo repito, dice: y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Si lo piensa bien, es una despedida. Ahí prácticamente podríamos pensar que ahí termina la carta, pero no. Todavía hay un capítulo extra, que es el 16, y que los traductores titularon como saludos personales, y viene más bien como una carta de recomendación. Les dice en el capítulo 16 de Romanos, dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor. Y viene una serie de salutaciones ahí, muy interesante. Y luego viene lo que se llama una doxología final, como una alabanza final. Y en el versículo 27 del capítulo 16, es decir, al final también de la carta a los Romanos, dice: al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Como que otro final. Había un final, o un aparente final, al término del capítulo 15, y aquí hay otro final al término del capítulo 16. Por eso, repito, los estudiosos piensan que en realidad se trata de dos cartas: la carta principal y luego después un anexo que podría ser como una carta de recomendación con salutaciones y una doxología final. Lo que resultó de esto es que entendamos que la carta fue enviada a los romanos y no era una sola iglesia en Roma. Eran iglesias pequeñas que se reunían en las casas. Lo puede ver en el capítulo 16 como el apóstol Pablo saluda a algunas personas en particular, dice: y a los que están en su casa, ¿no? Saluden a tal persona y quienes están en su casa. Por ejemplo, déjenme ver si encuentro aquí alguno. Dice, estoy tratando de ver en los múltiples saludos que tenemos en la carta a los Romanos en el capítulo 16. Dice, por ejemplo, en el versículo 11: saluden a Herodión, mi pariente, saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¿Sí? Y así vemos otros pasajes que dice: saluden a los que están con ellos. Por ejemplo, en el versículo 14 menciona algunas personas, dice: y a los hermanos que están
con ellos. En el 15 también dice los hermanos que están con ellos. Entonces, lo que estamos en el versículo 5 también dice, saluden también a la iglesia de su casa, mencionando a Priscila y Aquilas. Entonces, con esto entendemos que la carta a los romanos no fue enviada a una iglesia en particular, sino a un grupo, podemos decirlo así, un grupo de pequeñas iglesias que se reunían en las casas, en las personas que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 16. Y esta carta entonces, al llegar con un destinatario, algún receptor de la misma, pues lo que se acostumbraba es decir, a ver, hay una reunión en casa, como mencionaba aquí, en la casa de Priscila y Aquilas, ¿no? Hay una iglesia, se reúnen unos hermanos ahí, ¿no? También hay otros que se reúnen en la casa de Herodión, ¿no? Y hay otros que se reúnen en la casa de Rufo, etcétera. Entonces lo que se acostumbraba en esa época es los que reciben la carta original, pues había interés también que en las otras casas donde se reunían otros hermanos, había interés de leer esa carta que enviaba Pablo, porque había instrucciones importantes para la iglesia en general. Entonces era común que esas cartas se copiaran. Tomaban la carta original de Pablo y como no había los medios de comunicación que hoy conocemos, no había WhatsApp, no había correo electrónico, mucho menos correo postal, sino que usualmente eran transportadas, bueno, sí, por algún tipo de servicio postal, pero no había cómo replicarlo, no había imprentas. Entonces, la forma en que ellos podían eh, difundir esa palabra, esos mensajes, era copiándolos a mano. Llegaba la carta original de Pablo y los hermanos que se reunían en la casa de Herodión, por ejemplo, oye, me interesa tener esta carta para leerla en nuestras reuniones, en nuestros servicios, en nuestro culto, y pues a copiarla a mano. Y alguien más interesaba también en la casa de Rufo, oye, pues yo también quiero una copia para leerla con los hermanos acá en nuestras reuniones, pues sacaban otra copia. Y así se copiaban las cartas originales en múltiples copias. Y justo esas múltiples copias es lo que nos ha permitido a nosotros hoy en día tener ejemplares de la Biblia como hoy los conocemos. De no ser por esas copias, puesto que los escritos originales se perdieron en el tiempo, de no ser por esas copias, pues no tendríamos referencia del escrito original, ¿no? Y esto, repito, era muy común en esa época copiar, hacer múltiples copias y gracias a ello tenemos hoy ejemplares. Diferentes fragmentos que se han encontrado a través de la arqueología nos han permitido reconstruir esta carta pensando cómo era la carta original y tomando comparativos entre unas y otras copias, bueno, se ha llegado a lo que hoy en día conocemos de esta carta a los romanos e igual con las otras cartas de los apóstoles a las iglesias. Esta carta también nos demuestra que había un cierto tipo de comunicación entre Pablo y los hermanos en Roma. Si leemos en Romanos 1, versículo 8, veremos que ahí el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 1, 8. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Y si consideramos también las salutaciones del capítulo 16 y lo que dice aquí Pablo, la fe de ustedes es proclamada en todo el mundo, esto nos da a entender que Pablo sabía algo de los romanos, sabía de la gente que estaba en Roma. Nunca había ido a Roma, por cierto, él nunca había ido a Roma, quería ir a Roma, quería conocer a los hermanos personalmente, pero de alguna forma tenía cierta comunicación y sabía algo de los romanos. Esto entonces nos da a entender que Pablo mantenía algún tipo de comunicación, tal vez oral o escrita, con los hermanos en Roma, y aquí queda demostrado que él, al conocerles, pues está manifestando que había ese tipo de comunicación. ¿Qué sabía de ellos o cómo se enteraba de lo que pasaba en Roma? Pues no lo sabemos porque podemos pensar que la comunicación que hubiera existido entre Pablo y los habitantes o los hermanos en Roma simplemente se perdió al paso del tiempo. No explica Pablo cómo supuesto, pero es obvio que sabía algo y esto nos da a entender, repito, que había algún tipo de comunicación entre Roma y Pablo que se ha perdido en el tiempo. No es el único caso de, podemos decirle, cartas perdidas de Pablo o hacia Pablo, porque también de alguna forma tal vez Pablo recibía estas cartas y se perdieron. Y algunas cartas también del apóstol Pablo se han perdido a lo largo de la historia, ya no las encontramos.
Y quiero mencionar algunos ejemplos y espero que esto sea entendible, que al paso del tiempo, estamos hablando de 2000 años, y con lo rudimentario que podemos considerar la comunicación de ese entonces, pues es factible que muchos escritos simplemente se perdieron. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, menciona lo siguiente el apóstol Pablo, 1 Corintios 5:9. Les he escrito por carta que no se asocien con inmorales sexuales. Les comento también que, por cierto, yo estoy haciendo la lectura en la versión Reina Valera actualizada 2015. Puede diferir un poco de la versión que usted tenga, pero en esencia el mensaje es el mismo. Entonces, la primera vez que encontramos una carta de Pablo a los Corintios, les dice, les he escrito por carta. Es decir, que antes de esta primera carta que conocemos a los Corintios, ya había otra carta. Podemos pensar la carta cero, o no sé, tal vez había más cartas previas a esta primera de Corintios que conocemos. ¿Qué pasó con esa carta o esas cartas previas que Pablo dice que ya les había escrito? Repito, simplemente se perdieron en el tiempo y no sabemos de ellas. Vemos otro ejemplo también de una posible carta del apóstol Pablo que no conocemos más que su referencia, pero no conocemos su contenido. Lo encontramos en la carta a los Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Dice así en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Colosas o los colosenses. Dice, cuando esta carta que les estoy enviando de los colosenses haya sido leída entre ustedes, hagan que se lea también en la iglesia de los laodicenses. Es decir, colosenses, una vez que lean esta carta, pásensela a los laodicenses, ¿no? Los de la Odisea. Aquí es donde toma nuevamente importancia las copias que hacían manuscritas de las cartas originales. Oye, pues sí, te voy a prestar, los colosenses tal vez pudieron decir, sí, te voy a prestar a los hermanos de la Odisea esta carta, pero déjame copiarla o te doy una copia, ¿no? Entendamos eso. Entonces, cuando le dice Pablo a los colosenses, miren, ya cuando leen esta carta en su iglesia, pásensela a los de la Odisea. Y dice, y la de la Odisea, es decir, la carta que yo le envié a la Odisea, léanla también ustedes. O sea, hagan un intercambio de cartas. Colosenses, lean la carta y cuando la lean, pásensela a los de la Odisea. La Odisea, cuando lean su carta que les envié, pásensela a los de Colosas. Pero esa carta a la Odisea no existe hoy en nuestros días. ¿Qué contenía la carta a la Odisea? No lo sabemos. Se perdió en el tiempo. Entonces podemos decir es una pena que se han perdido estas cartas, que tenemos referencias que existieron, mas no existen hoy en día. Pero por otro lado, el Señor permitió que se conservaran, y eso es algo milagroso. Después de 2000 años, hay más copias de las escrituras que las obras clásicas de Homero, como la Ilíada o la Odisea. Eso es algo sorprendente, que solamente el Señor puede lograr. Entonces, el Señor permitió que se conservaran aquellas cartas que digamos son como que el salón de la fama, si pudiera usar esta palabra, el salón de la fama de las cartas apostólicas. Hubo otras más, seguramente, tanto enviadas como recibidas, que ya se perdieron, no sabemos su contenido, pero se conservan las 27 cartas o los 27 libros escritos del Nuevo Testamento que son suficientes para nuestra fe hoy en día. Solo que resulta interesante que esto haya acontecido de esta manera. Lugar y fecha. Esta carta a los romanos fue escrita desde el puerto de Corinto, en Grecia. Pablo se encontraba en Grecia en su tercer viaje misionero y allí estando en Corinto escribió esta carta probablemente entre el año 57 y 58. Algunos dicen 56. Bueno, un año, 2 años más o menos, no hace gran diferencia. Fue entonces entre el año 56 y 58. Considerémoslo así, muy probablemente es 57, después de Cristo. Esto significa que Pablo tenía aproximadamente 25 años de convertido. Él se convirtió en el año 33 o 34 de nuestra era y unos 25 años después escribió esta carta a los romanos. Entonces podemos considerar, y ya en su tercer viaje misionero, podemos considerar por lo tanto que era un cristiano experimentado y maduro y por lo tanto el contenido de sus escritos
tiene un fundamento muy profundo en base a la revelación por parte de nuestro Señor. ¿A quién está dirigida la carta? Obviamente a los romanos, no a una iglesia en particular, como ya lo mencioné, sino eran comunidades pequeñas, familiares, que se reunían en casas. No sabemos cuántas había, pero seguramente eran bastantes, ¿no? Y eso obviamente fue creciendo conforme pasó el tiempo. Pero entonces la carta no fue a una institución en particular, a una persona en particular, sino digamos a una comunidad o grupos de personas que se reunían en casas. Por eso no está dirigida a una persona en especial, como sí lo hace, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, el ángel, ¿no? Que le dicta a Juan, dile al ángel de la iglesia de la Odisea tal, dile al ángel de la iglesia en Tiatira esto. O sea, sí está dirigido a una persona en particular, o las cartas personales que el apóstol Pablo envió a Timoteo, a Filemón y a Tito, son cartas personales. Pero hay cartas generales a un grupo de creyentes, como lo fue a los tesalonicenses, a los corintios, etcétera. Así también es a los romanos. Por eso dice en Romanos 1:7, a todos los que están en Roma. Romanos 1:7 dice, ¿a quién está dirigida la carta? Dice, a todos los que están en Roma. Pero no todos los romanos, es decir, no a toda la población romana, que en ese entonces, cuando Pablo escribió la carta, era alrededor de 1 millón de personas. Se cree que había 1 millón de habitantes en Roma. Roma, la ciudad más importante del Imperio Romano, como podríamos decir, el ombligo, la capital económica, política, social, militar más importante del dominio, del imperio, perdón, más importante de esa época. Los romanos dominaban gran parte de Europa, prácticamente toda Europa y gran parte de Asia. Por eso hay una frase común que dice que el sol nunca se pone en el imperio romano. Cuando en Europa ya está atardeciendo, ya se está ocultando el sol, casi al mismo tiempo ya está saliendo el sol en la parte del este de Asia. Entonces, cuando se está ocultando el sol en una parte del Imperio Romano, está saliendo en otra parte del Imperio Romano. Así de grande, de extenso y dominante era el imperio en esa época. Y Pablo le escribe justamente a la capital, al corazón, a la zona urbana más importante de ese tiempo, a los romanos, pero repito, no al 1 millón de habitantes que habitaban en Roma, no a cualquier romano, sino aquí mismo lo aclara en el versículo 7 de Romanos 1. Dice, a los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A ustedes, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Entonces solamente a los amados de Dios, a los llamados a ser santos, es decir, en otras palabras, a los creyentes en Cristo, a los cristianos. A estos está dirigida la carta, no a todos los habitantes en Roma. Y aquí es importante aclarar que cuando dice a los amados de Dios, el Señor también nos da alguna referencia de quiénes son los amados de Dios, a quienes Dios ama. Dios ama a todo el mundo, lo hemos citado en otras ocasiones, de forma universal, de forma general, pero en forma personal, que es realmente el amor que importa para tener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. En forma personal solamente ama a un pequeño grupo el Señor. Y dice aquí Juan 14:21 nos da referencia a quiénes son estos amados por Dios. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, está hablando Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Entonces, ¿qué es tener los mandamientos? Es decir, tomarlos como propios, hacerlos parte de nuestra vida, y guardarlos significa llevarlos a la práctica, vivir por ellos. Los mandamientos del Señor, de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, mente, alma y corazón, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y con esto daremos cumplimiento a la ley y los profetas. Entonces, tener los mandamientos del Señor y guardarlos significa confiar en Dios, creer en Dios y vivir conforme a su palabra. Eso es en esencia lo que está diciendo aquí. Y esos son los que aman o amamos al Señor Jesucristo, quienes tenemos sus mandamientos y los practicamos. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, nosotros amamos a Jesús y lo manifestamos por tener sus mandamientos
y poner en práctica los mismos. Así manifestamos nuestro amor a Jesús, y como manifestamos nuestro amor a Jesús, entonces el Padre nos ama. Y Jesús también nos ama, dice, y me manifestaré a Él. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que esta carta está dirigida a los amados de Dios en Roma, a los llamados a ser santos en Roma, se refiere específicamente al grupo de cristianos que habitaban en ese tiempo en Roma. Esta carta entonces destinada a este conglomerado, este grupo de iglesias o de congregaciones familiares en casas, que podemos decir conforme una iglesia general. Esta carta dirigida a este grupo de creyentes estaba dirigida a una situación en la cual había conflictos, porque por un lado estaban los judíos. Recuerden, estamos hablando que una carta dirigida a cristianos, que antes de ser cristianos eran judíos o antes de ser cristianos no eran judíos. La Biblia menciona a los judíos y a los gentiles. Los gentiles son los no judíos, era la forma como ellos lo decían. Y el concepto que tenían los judíos en ese entonces de los gentiles era fatal, era casi como animales, casi como creados por Dios para el infierno. O sea, el concepto que un judío tenía de un gentil era súper discriminatorio en esa época. Entonces, imaginen esto, tenemos judíos convertidos a Cristo y por otro lado tenemos no judíos o llamados gentiles convertidos a Cristo. Estos eran la iglesia, los cristianos que conformaban la iglesia en Roma y en diferentes partes. Pero ese origen o ese trasfondo antes de ser cristianos causaba conflicto entre ellos. Los judíos querían seguir manteniendo las costumbres judías y los gentiles no querían seguir las costumbres judías por ese contexto histórico previo a convertirse al cristianismo. Entonces, estos orígenes traían mucho conflicto en la iglesia de Cristo por el trasfondo cultural, social de los judíos y de los judíos ya convertidos a Cristo, causaba un conflicto muy importante, al grado que en el año 50 de nuestra era, los judíos fueron expulsados de Roma. El emperador Claudio, me parece que era el nombre, expulsó a todos los judíos de Roma. Y en esta expulsión, algunos romanos creyentes en Cristo o judíos llegaron justamente a conocer del Evangelio en otras localidades. Entonces, después de un tiempo, este edicto que expulsó a los judíos de Roma fue derogado por el siguiente emperador, y entonces ya algunos romanos judíos regresaron a su localidad. Entonces la iglesia estaba conformada por esta mezcla, mayormente no judíos, mayormente gentiles, porque ellos no fueron expulsados, sino fueron expulsados solo los judíos. Cuando los judíos regresan y vuelven nuevamente a unirse como comunidades cristianas, pues había un gran conflicto. Y ahí Pablo justamente a lo largo de esta carta estaremos viendo cómo trata de conciliar las diferentes ideas preconcebidas ahora a la luz del Evangelio, cómo hacer una sola iglesia unida, lo cual por supuesto representó un gran reto. Pablo no había ido a Roma, como ya lo mencioné cuando escribió esta carta. Lo podemos ver en el capítulo 1 de Romanos, cuando él manifiesta su intención de ir a Roma. Y miren lo que dice en el versículo 13, perdón, de Romanos 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, es decir, ir a Roma, y hasta ahora he sido impedido, para tener algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones. Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, está hablando Pablo, versículo 15 de Romanos 1, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo, en algún otro escrito, lo estaremos viendo más adelante, él dijo que no iba a los lugares donde él no había predicado el evangelio, donde otro había predicado el evangelio, perdón.
Él solo iba a los lugares donde nadie había predicado el evangelio. Y aunque los romanos había creyentes en Cristo en Roma, no fue alguien a evangelizar a los romanos propiamente, sino que ellos fueron evangelizados en otras localidades, como veremos más adelante. Entonces Pablo tiene como que esa consigna de ir a los lugares donde no había sido predicado Cristo, dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y lo veremos también más adelante. Pablo está claramente llamado a evangelizar a los no judíos, a los gentiles, y Pedro recibe el llamado para evangelizar a los judíos. Entonces, Pablo no había ido a Roma, tenía la intención y había sido impedido, como él mismo lo expresa en Romanos 1, 13 y 15. Y entonces la pregunta que resulta es, ¿y cómo llegaron los cristianos a Roma? La iglesia en Roma tampoco fue fundada por Pedro, como sostiene la iglesia católica, por ejemplo. No fue Pedro el fundador de la iglesia romana y hay muchos argumentos bíblicos para refutar esta creencia. Pedro no fundó la iglesia en Roma. Entonces, nuevamente la pregunta es, si no fue Pedro y no fue Pablo, ¿quién fue? Posiblemente estos creyentes romanos fueron convertidos a Cristo justamente en el momento cuando fue derramado el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Recordarán que en este acontecimiento, cuando llegó el Espíritu Santo, que el Señor les dijo a sus discípulos, no se vayan, porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor en Hechos 2, que estaban reunidos para la fiesta del Pentecostés. Y entonces cuando estaban estos reunidos, dice que el Espíritu Santo vino y se posó sobre ellos como lenguas de fuego sobre su cabeza, y dice que empezaron a hablar en distintas lenguas. Estoy leyendo Hechos capítulo 2, versículo 4. Empezaron a hablar en distintas lenguas. Y entonces dicen las personas que estaban a su alrededor, porque recordemos que había judíos de muchas partes, de regiones, de diferentes localidades, diferentes países, estaban reunidos justamente para la fiesta de la Pascua, la que celebró Jesús, la última que celebró Jesús, y 50 días después venía la fiesta de Pentecostés, y justamente estaban estos judíos que venían de diferentes localidades a celebrar esta fiesta cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo y se sorprendieron porque dice que le escuchaban hablar en su propio idioma. Versículo 6 de Hechos 2 así lo dice. Dice, estaban confundidos, la multitud estaba confundida porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Imaginemos entonces que ahí había personas que hablaban francés, no sé, turco, árabe, egipcio, etíope, ruso, no sé. Y entonces en ese momento, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, empezaron los creyentes a hablar en idiomas que la gente entendía. Entonces algunos creyentes empezaban a hablar, repito, en español, no sé si había ahí españoles, en árabe, en turco, en griego, en latín, en ruso, en inglés, no sé. Empezaron a hablar en diferentes lenguas y la gente que estaba ahí reunida les estaba entendiendo. Eso es algo sorprendente, es un milagro de Dios. Ese es realmente el hablar en lenguas, no es pronunciar palabras inentendibles. Eso no es hablar en lenguas. Hablar en lenguas en el contexto bíblico significa hablar otra lengua. Y Dios puede hacer esto, por supuesto, con un misionero que va a una localidad, una localidad donde no habla la lengua local. Dios puede hacer un milagro para que ese misionero hable la lengua local milagrosamente y dar a expresar el evangelio en la lengua que entiendan las personas locales. Bueno, algo similar sucedió en esta derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y entre las personas que estaban ahí, de diferentes lugares, en el versículo 9, los menciona. Había partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, más allá del Cirene. Y luego en el versículo 10 dice en la segunda parte, forasteros romanos. Entonces, en ese momento, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés sobre los discípulos y los discípulos empezaron a hablar en otras lenguas, entre esa gente que estaba ahí presente había forasteros romanos, como dice Hechos 2:10.
Dice, tanto judíos como prosélitos. Los judíos entendemos que eran judíos de ascendencia directa de Abraham, manteniendo el cumplimiento de las leyes, ¿no? La ley de Moisés y todas las leyes ceremoniales. Y los prosélitos que menciona aquí son gente convertida al judaísmo. Es decir, como mencioné ahorita, tenemos los judíos por un lado y los no judíos o los gentiles. Entonces los prosélitos eran los gentiles, los no judíos de nacimiento, que se convertían al judaísmo. Había que cumplir ciertos requisitos que ya estaremos mencionando más adelante, pero digamos, estos prosélitos representan a estos no judíos de nacimiento que eran convertidos al judaísmo, eran judíos por adopción o por conversión. Entonces, y ellos venían de Roma, forasteros romanos, lo dice. Podemos pensar entonces que estos romanos, que eran judíos o gentiles, prosélitos, al escuchar esto, seguramente en el discurso de Pedro, que vemos también en el siguiente capítulo de Hechos, en Hechos 3, se convirtieron a Cristo. Entonces, cuando regresaron después del día de Pentecostés a su casa, a su localidad en Roma, llevaban ya a Cristo en su corazón. Y así fue como probablemente iniciaron las iglesias o las congregaciones romanas a través de estos judíos que se convirtieron en el día de Pentecostés. Esa es una teoría. Hay otra teoría también que no se opone a esta, sino que puede ser complementaria. Y fue justamente cuando Esteban, recordará usted, el primer mártir después de Jesucristo en perder la vida, y él fue apedreado. Él fue apedreado y dice que cuando estaba siendo apedreado, él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo, a la diestra de Dios. Y entonces dice que después de esto, que fue apedreado, fue sacrificado. Dice que en el capítulo 8 de Hechos, en el primer versículo, dice que ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Es decir, la iglesia que se congregaba en Jerusalén, cuando fue Esteban apedreado, se desató una persecución, todos en contra de los cristianos. Dice que entonces fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Los únicos que se quedaron ahí fueron los apóstoles y todos los demás creyentes fueron esparcidos. Algo que el Señor tuvo que usar para que la gente saliera de la región y predicara a Cristo en otras localidades, incluida seguramente Roma. Entonces, ya sea por los romanos que estaban de visita en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo y que regresaron ya con Cristo en su corazón a Roma, o por estos cristianos que fueron dispersados después de la muerte de Esteban, de esta forma se cree que el Evangelio y el cristianismo llegó justamente a la ciudad de Roma, pero no fue una iglesia fundada ni por Pedro ni por Pablo. Bien, continuemos. La carta a los romanos tiene una estructura bien definida. Pablo era muy metódico, muy ordenado en sus escritos y siempre Pablo incluía en sus escritos la parte doctrinal, la parte teológica y luego la parte práctica. Cómo llevar a la vida diaria estos fundamentos o esta enseñanza teológica cristiana. Y esta carta a los romanos no es la excepción. Tiene una introducción que es como las salutaciones iniciales del propósito de la carta, que lo encontramos del versículo 1 de Romanos 1 al versículo 17. Y luego viene el desarrollo de la doctrina, toda la teología de Pablo, que digamos es la parte densa, la parte central de la carta a los romanos, y lo encontramos desde Romanos 1 a 18 hasta el final del capítulo 8. Esa es la parte doctrinal, la parte teológica. Y luego viene algo que algunos están en discusión, si es un trato especial de Dios o un mensaje especial de Dios hacia el pueblo de Israel. Algunos dicen que es parte de la misma doctrina, de la misma teología, está en discusión, pero digamos esto comprende los capítulos 9 al 11 de la carta a los romanos. Puede ser considerado como un trato especial de Dios hacia Israel o parte de la misma doctrina teológica que viene desarrollando Pablo desde el versículo 18 del capítulo 1 de esta carta. Y al final viene ya la puesta en práctica. Todo este fundamento, toda esta enseñanza teológica se aplica en forma práctica a partir del capítulo 12 de Romanos y podemos considerarlo hasta el capítulo 15. 12, 13, 14 y 15 es la aplicación práctica de esta enseñanza cristiana, estos fundamentos doctrinales, esta teología. Y por último, el capítulo 16 son las salutaciones finales. Estaremos viendo, con el favor de Dios,
cada una de estas partes, como lo mencionaba al principio, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y en algunos casos palabra a palabra, todo lo que sea necesario para extraerle toda la riqueza a esta carta y así ser edificados en la palabra del Señor. El entorno histórico, político, social y espiritual, yo lo mencioné. Esta es una carta dirigida a Roma, la capital del imperio dominante en ese entonces. Y bueno, el entorno es que había discusiones importantes entre los judíos convertidos o judíos mesiánicos y los gentiles convertidos también a Cristo. Y por eso Pablo les escribe para explicarles el Evangelio, para unir a la iglesia, para quitar esas diferencias y sea una iglesia unida, que sea útil a los propósitos del Señor. Aquí también, en cuanto al autor, por supuesto, sabemos que es el apóstol Pablo. Nunca el apóstol Pablo mismo lo expresa en otra de sus cartas, o es el apóstol Pedro que dice que no es de interpretación humana, sino que toda la palabra es inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16, así lo dice, que toda la palabra es inspirada por Dios. Y menciona la utilidad, ¿no? Para redarguir, para exhortar, para edificar, ¿no? Y a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces podemos considerar que el autor, podemos decirlo espiritual, es Dios. A través del Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir lo que escribió. Y podemos entonces considerar que Pablo es el autor intelectual, inspirado por el Espíritu Santo. El autor intelectual es Pablo, pero el autor material no fue Pablo. Es decir, Pablo no escribió la carta, la escribió Tercio. Lo dice Romanos 16:22. Yo, Tercio, quien escribo esta carta, le saluda. Entonces, Tercio fue el autor material de la carta a los romanos, cuyo autor intelectual fue Pablo, cuyo autor espiritual fue Dios. Entonces, Tercio escribió esta carta. Así lo dice, repito, Romanos 16:22. Esto era común en esa época, tener un secretario, un escribiente, se le llamaba amanuense en esa época, pero es alguien que se le dictaba algo y escribía la carta. Entonces, Pablo le dictó a Tercio y Tercio escribió esta carta. Esta carta fue escrita, como yo lo mencionaba, en Corinto, en Grecia, un puerto de Grecia, y fue llevada desde Corinto hasta Roma, no por Pablo, porque él no había ido a Roma, sino que esta carta la transportó Febe. Febe dice Romanos 16, versículos 1 al 2, que era una diaconisa de Cencrea, me parece, y esta diaconisa, esta servidora de esta iglesia, llevó la carta física, la carta original de Pablo, y se considera el autor Pablo, aunque fue alguien más que lo escribió, fueron las palabras de Pablo quien escribió Tercio, entonces el autor, digámoslo así, es Pablo. Y entonces la carta original de Pablo fue llevada por Febe de Corinto a Roma. Mérito también para Febe, por supuesto, para el Señor preservar la vida de Febe y permitirle llegar con esta carta eh, sin ninguna pérdida en un viaje peligroso en ese entonces. Todos los viajes eran peligrosos y era un viaje de un mes aproximadamente por mar y tierra. Y gracias a Dios por la vida de Febe que el Señor la preservó justamente para llevar esta carta a los romanos. Esto de usar entonces secretarios para dictarles cartas era algo muy común. Pablo no escribió todas sus cartas de puño y letra. Sí menciona algunas cartas que él mismo escribió de su propia mano, como Gálatas 6:11. Gálatas 6:11 nos menciona específicamente el apóstol Pablo que sí la escribió. Entonces, déjenme leerles este versículo. Dice, miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. Es decir, la carta a Galacia, a la iglesia en Galacia, la carta a los Gálatas, sí fue escrita con la propia mano de Pablo. Y dice, cuán grandes letras. Esto algunos historiadores han pensado que el problema que tenía Pablo, que describe en la carta a los Corintios, de ese aguijón mensajero de Satanás, ese aguijón en la carne, ¿verdad? Para que no se enalteciera. Recuerda que Dios lo permitió después de haber llevado a Pablo al tercer cielo y para que no se enalteciera por esa revelación, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, dice Pablo, y que 3 veces le ha rogado al Señor que se lo quite y que le dijo al Señor, bástate mi gracia. Se cree entonces que probablemente el problema que se refiere Pablo a ese aguijón
era un problema físico y muy probablemente, según algunos estudiosos, piensan que era un problema visual, que Pablo no veía bien. Y por eso piensan que esta carta a los Gálatas, cuando dice con cuán grandes letras les escribo, no era algo poético o metafórico, sino era literal. No veía bien, entonces tenía que escribir con letras grandes el apóstol Pablo. Es una teoría y suena, no contradice lo que sabemos de la Biblia. Pero entonces, Pablo sí escribió algunas de sus cartas personalmente, de su puño y letra, como claramente lo dice aquí en Gálatas. También dice en la carta a los Colosenses, en algunos pasajes en la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Tesalonicenses, la carta a Filipenses, las escribió él, de su puño y letra. Pero hay otras cartas que no, que tuvo que valerse de un secretario, como en este caso Tercio, para escribir la carta, dictarle la carta y alguien más la escribió. Además, hay otras cartas también que no escribió él solo. Por ejemplo, Colosenses, primera de Corintios, perdón, 1:1, no la escribió Pablo solo. La primera carta a los Corintios, Pablo le escribió junto con Sóstenes. Entonces, Sóstenes y Pablo escribieron esta carta. También la segunda carta a los Corintios, en el versículo 1, primer capítulo, también dice que la escribió junto con Timoteo. A los tesalonicenses también, en el primer versículo del capítulo 1, dice que la escribió junto con Silas y con Timoteo. Es decir, que Pablo es el coautor en algunas de sus cartas. Sin embargo, se le atribuyen a él por ser el autor principal. Otras las escribió él mismo de su propia mano, su puño y letra, y otras las escribió a través, o más bien se las dictó a alguien más para que las escribiera. Sin embargo, sea cual sea, como haya escrito la carta, Pablo o dictado la carta, todas se le atribuyen inspiradas por el Espíritu Santo, como ya lo cité, 2 Timoteo 3:16, y debemos de confiar que todo lo que conocemos hoy en día de las cartas escritas por Pablo es palabra directa de nuestro Señor. Pablo entonces era la persona idónea para realizar la obra que el Señor le encomendó, de ir a predicar a los gentiles, a los reyes, ¿verdad? También lo dice el Señor. Y iremos conociendo más detalles de la vida de Pablo a lo largo de estas enseñanzas. El reto de Pablo principal fue pues entender la forma de pensar no judía, porque él dice que era hebreo de hebreos, o sea, hebreo de cepa, de sangre pura hebrea. Su sangre no tenía mezcla con personas no hebreas, con gentiles. Toda su ascendencia hasta Pablo era solamente conformada por hebreos. Eso es algo importante. Entonces, entender la forma de pensar no hebrea, no judía, pues era un reto para Pablo, aunque él conocía muchos gentiles, era una forma de pensar diferente que a veces a nosotros nos cuesta entender personas de otra cultura, de otras latitudes, nos cuesta, aún dentro de mismo México, si vamos a otra región, al sur del país, tal vez la forma de pensar de ellos, su cultura, sus costumbres, nos cuesta a nosotros entenderlas. ¿Por qué? Porque estamos formados en un contexto familiar, social, cultural, histórico, que va conformando nuestra forma de pensar. Y cuando tenemos contacto con personas de otras localidades y no hablemos de otros países, a veces hay ideas, costumbres, prácticas que nos resultan chocantes, no las comprendemos. Y entonces este era el reto de Pablo, justamente entender la forma de pensar de los gentiles para explicarles en cuanto a la conveniencia de cumplir con la ley. Y al mismo tiempo tenía el reto de explicarles a los judíos tradicionalistas la importancia de la gracia. Entonces, imagínense, explicarles a los judíos la gracia y explicarles a los gentiles la ley fue un reto que solamente Pablo en ese tiempo pudo cumplir y por la gracia de Dios creemos que, como estudiaremos en esta carta a los romanos, lo logró, porque al final de cuentas fue el Señor quien inspiró a Pablo a escribir esta carta. Además, otro reto que tenía Pablo, que en su momento, cuando él escribió esta carta, no existía más que el Antiguo Testamento. Bueno, ya había 6 cartas más, como lo mencioné, ¿verdad? Perdón, había 5 cartas más, 4 cartas de él y la carta a Santiago. Entonces, 4 cartas que él había escrito antes a los romanos, la carta de Santiago y la sexta carta del Nuevo Testamento fue justamente Romanos. Esto significa que no existían los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan no habían terminado sus escritos, no existían cuando Pablo
le escribió a los romanos y las otras cartas o libros del Nuevo Testamento tampoco existían. Entonces, un reto mayor para Pablo. Ahora nosotros tenemos un reto más o menos contrario. Tenemos, siendo gentiles, ¿no? Quienes formamos parte de la iglesia local, siendo no judíos, entonces nuestro reto es tratar de entender cómo pensaba Pablo, cómo pensaba la gente en esa época cuando Pablo escribió la carta a los romanos, la cultura, el contexto social, económico, político, religioso. Para nosotros puede resultar difícil de entender porque tenemos, repito, un contexto totalmente diferente al de ese tiempo, al de esa localidad. Es para nosotros ahora un reto comprender lo que Pablo quiso y transmitió a través de la carta a los romanos. Y por eso, pues, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender todo lo que Dios nos va a decir a través de esta carta que escribió Pablo a los romanos. Tenemos la ventaja, comparados con Pablo, de que nosotros ya contamos con la Biblia completa, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Eso nos da una ventaja comparada con Pablo. Y bueno, además el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir esas palabras es el mismo Espíritu Santo que ahora habita en nosotros y que nos puede ayudar y nos quiere ayudar seguramente a comprender lo que ese mismo Espíritu le dictó a Pablo. Vean qué interesante. El mismo Espíritu que inspiró a Pablo a escribir lo que escribió es el mismo Espíritu que ahora nos va a ayudar a comprender lo que le dijo a Pablo que escribiera o que le inspiró a Pablo para que dictara. Así es que tenemos todo a favor. Es cuestión de que nos esforcemos y nos dediquemos para comprender lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta carta. Es difícil a veces entender a Pablo. Pedro lo expresa en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, hablando de Pablo, dice que hay algunas cosas difíciles de entender. Y desafortunadamente dice aquí los indoctos o los no instruidos, los inconstantes tuercen y eso causa una destrucción. Pero nosotros que tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la Biblia, entonces no debemos de torcer las escrituras, aunque Pablo resulte difícil de entender, como dice Pedro. Tenemos entonces la encomienda de no malinterpretarlo y sacar la interpretación correcta para provecho nuestro y también justamente para vivir el Evangelio en plenitud. Termino esta primera sesión, esta introducción, exhortándoles, amados hermanos, a leer la carta a los romanos. Es el estudio que nos vamos a dedicar por varios meses. No va a ser breve. Quiero que entendamos que deseamos sacar el mayor provecho a cada palabra, a cada versículo, a cada frase de esta carta y vamos a hacerlo con la profundidad que sea necesaria con el fin de que entendamos cabalmente lo escrito y repito, para gloria de Dios y para bien de nuestra vida. Así es que esto nos va a tomar varios meses. No podría decirles ahora mismo cuántos, pero no va a ser menos de un año por seguro. Así es que el exhorto es a que leamos, meditemos, aprendemos y si es posible memoricemos, pero sobre todo practiquemos los principios que nos apliquen a nosotros de esta carta una y otra vez. Que hagamos una rutina de leer la carta a los romanos. Si quiere puede ir leyendo lo que corresponde. La próxima semana estaremos viendo Romanos 1:1. Entonces puede leer ese versículo solamente, pero trate de meditarlo y pedirle al Señor que le muestre que le quiere hablar a través de esto. Y si puede leer toda la carta, lea toda la carta, como lo dijo Calvino, ¿no? Leer toda la carta y memorizarla si fuera posible, citarla de memoria, pero sobre todo practicarla. Eso es lo más importante. No solamente tenemos que ocuparnos de la información, sino también tenemos que ocuparnos de la formación para que haya en nosotros una transformación. Lo importante de esto, mis amados hermanos, no es conocimiento, sino formarnos para que el Señor nos transforme por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, y creemos que la carta a los romanos va a ser importantísima para este fin. Así es que, por último, les invito a que abramos nuestra mente a lo que el Señor nos va a hablar, como si no supiéramos nada del Evangelio, si me permite esto, como si fuéramos recién convertidos, como dice, deseando así la leche, ¿no?
desesperadamente que el Señor nos hable a través de esta carta y estoy expectante de lo que el Señor va a hacer, porque repito, grandes acontecimientos han sucedido a lo largo de la historia del cristianismo a través de las palabras del Señor redactadas en esta carta. Así es que confío que algo grande va a suceder en nuestras vidas, en nuestra congregación, y por eso le invito a que forme parte, que nos comprometamos con el Señor a seguir estos estudios y quiera Dios a través de los mismos hacernos más semejantes a Cristo. Oremos entonces para concluir agradeciendo su atención a esta enseñanza. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que nos has llamado a hacer a través de este estudio. Te rogamos, Padre, que nos concedas el entendimiento en cada sesión para asimilar, comprender, Señor, y sobre todo llevar a la práctica tus enseñanzas, aquellas que estaremos recibiendo de parte tuya. Como inspiraste a Pablo a escribir esta carta, así también, Señor, a nosotros danos el entendimiento para comprender lo escrito y así llevar una vida más acorde a nuestra fe en Cristo. Que nuestra conducta y nuestro carácter, Señor, sean moldeados conforme a tu palabra. Y por esto te damos gracias, rogándote que nos ayudes también a compartirla con todo aquel que necesita saber y aprender de ti, Señor. Lo pedimos, amado, confiados en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.